Bueno, pues yo creo que hemos entrado muy bien con 3 ocasiones muy claras y luego la siguiente situación que ellos han tenido después de esos, pues la primera yo creo que han tenido acabado en gol, yo creo que nos ha hecho un poquito de daño, pero creo que hemos vuelto a tener equilibrio y a jugar en campo contrario y a que ellos estarían incómodos. Nos hemos empatado y a la siguiente acción ha habido el 1-2 y yo creo que a partir de ahí nosotros no hemos estado ordenados. Hemos querido más que hacer quizá las cosas que deberíamos haber hecho y nos ha penalizado mucho todas las contras y situaciones de contras que ha habido. Nos ha penalizado mucho y luego no hemos sido capaces. Quizá esa acción que podía haber sido una posible expulsión pues hubiera equilibrado un poco todo, pero bueno, yo creo que la segunda parte de nosotros no hemos estado bien. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar. Bueno, la competición, vosotros estáis viendo lo que es. Entonces sí que te genera. Todos somos equipos que quieres ganar, somos equipos ambiciosos, entonces sí que te genera ciertas cosas, pero bueno, nosotros esto es formativo. Y lo que hay que hacer aquí es que estas dificultades convertirlas en que sean cosas positivas para los jugadores y que les hagan crecer. Porque yo creo que esto, para un filial, esta categoría nueva está siendo muy exigente, porque tú también en tu día a día muchas veces no trabajas con los jugadores que luego compites y estás para ayudar al primer equipo. Entonces, y luego la exigencia tan grande que hay, que ha subido mucho de la categoría del año pasado, de la antigua, yo creo que eso para los filiales es buenísimo, porque jugadores que consigan reforzar todas estas dificultades pues va a ser bueno para su crecimiento y para acercarles más al primer equipo. Yo creo que en la primera parte nosotros no hemos sido inferiores. Ha habido rachas y es verdad que ellos sí que es verdad que cuando por problemas de vigilancias nos han soportado y han corrido con la gente que tienen arriba tan poderosa, nos han generado. Pero yo en la primera parte no he sentido que el Valladolid Promesas haya sido superior. Pasa que, bueno, son circunstancias, imagínate en esas 3 clarísimas que hemos tenido al principio, si te pones por delante con un equipo como el nuestro, que seguramente los nervios habrían aparecido en ellos, o si consigues estabilizar tras empatar la situación esa y no en la siguiente jugada, tras un córner a favor, que acabe en tu portería el balón, y luego pues es gente joven y al final tú quieres, tú puedes y no sabes manejar ciertas situaciones, entonces aprender de lo que ha pasado.